Amén. Tome su lugar. El día de hoy quiero hablarles acerca de reenfocar nuestra visión. Tenemos una visión, pero la pregunta es, ¿cómo realmente está nuestra visión? ¿Está clara o no está tan clara? Siempre la visión habla de algo hacia el futuro. Normalmente las personas que el Señor usaba en el Antiguo Testamento, como los profetas, tenían una visión y ellos entonces estaban visualizando el futuro que iba a venir, y Dios les mostraba el futuro con el propósito de mostrar la salvación, con el propósito de mostrar el camino hacia Jesucristo, y les daba una visión. Pero ¿sabe algo interesante que tenían los profetas en común con nosotros? ¿Sabe qué es? Que a veces no entendían. ¿No le pasa a usted así alguna vez? Que hay un futuro, pero no entendemos el futuro. No entendemos qué es lo que Dios nos está hablando. Entonces, los profetas eran personas como nosotros, comunes y corrientes como nosotros, pero que Dios los había elegido, los había llamado y les hablaba de diferentes maneras. Y muchos de ellos estuvieron frustrados en el tiempo de su ministerio, o antes de su ministerio, o durante su ministerio. Estuvieron frustrados porque no lograban entender la visión, no lograban entender lo que Dios realmente les estaba mostrando. ¿Sabe? Muchas veces hay cosas que nos dicen a nosotros, pero a veces nos cuesta digerirlas. No sé si a usted le ha pasado. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta procesar. Nos cuesta procesar, y peor todavía cuando estamos hablando del futuro. Nos cuesta procesar el futuro. Y mire, estos tiempos que hemos estado leyendo la Biblia, recuerde que ya estamos finalizando, ¿verdad?, esa lectura. ¿Cuántos están ya a punto de terminar? Mire, hay algunos valientes ahí que se mantuvieron firmes. Qué bueno. Los que no, retómelo, siga en enero, ¿verdad? No baje la guardia hasta que lo pueda terminar. Y fue bonito leer, estuvimos leyendo el libro de los profetas. Muchas veces leemos un capítulo, otro capítulo, pero leer de corrido todos los capítulos, entender un poquito, ¿verdad? Un poquito, porque cuesta entender muchos de los libros proféticos, pero entender acerca del contexto, lo que ellos estaban viviendo. Mira, hermano, hay un profeta llamado Ezequiel. El profeta Ezequiel, hermano, Dios lo llama en el momento difícil donde el pueblo se fue al cautiverio. Y en medio de todo eso, Dios le quería mostrar que lo que iban a pasar era el resultado de lo que ellos habían hecho, que ellos se habían contaminado. Mire, esto está fuerte. Para que Ezequiel entendiera lo que estaba pasando, para que él lo entendiera, ¿sabe qué fue lo que Dios le dijo? Si usted quiere en su casa puede buscarlo, está en Ezequiel capítulo 4, del 9 al 15. Dios le dice: mira, vas a cocinar unos panes. ¿Y se acuerda con qué los iba a cocinar? Mire, dice, eso está fuerte, hermano, que iban a ser cocinados con excremento. Mire qué fuerte. Y por supuesto, para un profeta, para personas que estaban dedicados, todo esto era contaminarse. Y entonces le dice: mira, lo vas a cocinar con excremento. Pero mire lo peor, que era con excremento humano. Mire lo fuerte. Esto era algo chocante, ¿no? Y le dice Ezequiel: Señor, pero mira, eso ya es demasiado. ¿Qué tal si mejor lo hacemos de diferente manera, algo más bajo? Vaya, pues, lo vas a hacer entonces con excremento de ganado, excremento de vacas lo vas a hacer. Pues eso ya es menos todavía, ¿no? Entonces, por lo menos lo vas a hacer de esa manera. ¿Por qué? Si usted va directamente y lee ese pasaje, hermano, eso no tiene sentido. Dan ganas de saltarse la hoja, ¿cierto? Y decir: eso no es para mí, no. Pero ¿sabe? El propósito de todo eso era para que Ezequiel entendiera la contaminación que había en el pueblo de Israel.
que se habían contaminado y Dios los miraba de esa manera. De esa manera era la contaminación de la mente, del corazón, de la vida, porque ellos estaban adorando ídolos, se habían ido por un camino completamente distinto al que Dios les había marcado. Ahora, si ese ejemplo no es suficiente, hay muchos ejemplos en la Biblia. Dicho sea de paso, muchos de los profetas le dijeron: Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, no entendemos esto. Y hay otro de los profetas que también hay un ejemplo tremendo que Dios le da para que pudiera entender el contexto en el que iba a dar la profecía. ¿Y sabe quién es ese otro profeta? Es el profeta Oseas. Dice en Oseas capítulo 1, verso 2. Oseas capítulo 1, verso 2 dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, mire hermano, mire qué le dijo al profeta: ve y cásate, ¿con quién? Con una prostituta. De modo que alguno, estoy leyendo en la NTV, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Entonces esto ilustrará cómo Israel se ha comportado. Le digo que está fuerte. Se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Mire, el Señor le está diciendo: mira, vas a hacer esto. Y Oseas lo vivió. Y si usted lee el libro del profeta Oseas, es bien corto, dice que, ¿verdad?, fue y encontró a esta mujer, se la llevó a vivir con él. De repente esta mujer se desaparecía y se iba con otros hombres. Y ahora el Señor, ¿sabe qué le decía? Ve y tráela otra vez y sigue viviendo con ella. Mire, hermanos, pero ¿verdad que casi que decía Oseas: ¿y qué culpa tengo yo, Señor? Yo no hice nada. Pero el punto era que el profeta Oseas entendiera el contexto en el que iba a dar la profecía. Es más, esa realidad que se vive afuera, o que uno puede concebir, que uno puede ver, se llama cosmovisión. Cosmovisión es la manera que miramos el mundo exterior. Y entonces la cosmovisión del profeta tenía que cambiar para que el profeta pudiera entender el mensaje, el por qué estaba diciendo ese mensaje. Es como que si usted va y imagínese que usted tuviera que llamarle la atención a una persona en un trabajo. Usted trabaja en una compañía muy grande, le dice: mira, esta persona, por favor, quiero que te sientes con él y que le llame la atención. Lo primero que usted va a preguntar: ¿y por qué voy a llamarle la atención? ¿No? Y entonces tienen que ponerlo al tanto de las circunstancias. Es que mira, ya viene muy tarde y se va muy temprano, y entonces ha pasado esta fecha. Entonces usted, al entenderlo, puede explicarlo mejor. Y el último ejemplo de los profetas, porque hay muchos ejemplos que tenemos, pero el último que quiero hablar el día de hoy es de Habacuc. Mire, un nombre un poquito difícil ahí de recordarse: Habacuc. Dicho sea de paso, ¿se acuerda dónde queda Habacuc? Por ahí en la Biblia, ¿cierto? Mire, estaba viendo el libro de Habacuc y mire, hermanos, está pequeñito. Empieza aquí y esta otra página. Son 2 páginas, es todo el libro. Son 3 capítulos. Usted puede leerlo en un rato, ¿no? Le animo a que pueda leerlo, repasarlo. Y entonces en Habacuc encontramos otra vez: es un profeta, se repite, es un profeta. Ahora, esto es interesante. Estos 3 capítulos no es todo lo que profetizó Habacuc, ¿verdad? Porque cuando empieza el libro, lo empieza llamando ya un profeta. No dice cómo fue que el Señor lo llamó, no, ya él era un profeta. ¿Sabe algo interesante? Que dice que la palabra Habacuc en hebreo significa abrazo. Y, ¿verdad?, algunos de los estudiosos dicen que quería decir el abrazo de Dios.
Ahora, Habacuc es otro hermano, pero mire, Habacuc sí se expresó. Habacuc era un extrovertido que decía lo que se le venía a la mente, lo que estaba viendo. Y dice la palabra del Señor que cuando Habacuc, ¿verdad?, el profeta recibió una visión. Y esta visión, cuando vio todo lo que iba a pasar en un futuro, él se quedó consternado. Él se quedó, hermano, impactado de la visión que estaba viendo y no estaba entendiendo. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando no entendemos algo? ¿Qué hacemos cuando no entendemos algo? Nos quejamos. Y aquí encontramos dos quejas de Habacuc. La primera empieza en el mismo capítulo 1, en el versículo 2, empieza Habacuc a quejarse. Y lo primero, en la NTV, se lo voy a leer, y empieza diciendo: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? En una forma irónica dice: pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme, a salvarnos. Mire, y es la primer lista de quejas, porque se presentó 2 veces trayendo sus quejas delante del Señor. En la primera tiene como 5 razones por las cuales se estaba quejando. Tendré que ver siempre, dice en el verso 3, tendré que ver siempre estas maldades. ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción, veo violencia y estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Mire, no es de ahora nada más, hermanos. Siempre ha habido gente que le gusta pelear, que le gusta discutir, que se enoja por todo. Si usted lo mira se enoja, si no lo mira se enoja, si esto, si lo otro. Eso ha sido de siempre. Y ahora Habacuc está frustrado por todo esto. ¿Y sabe qué? El Señor le dice: mira, Habacuc, en vez de decirle: ay, pobre mi hijo, no te preocupes porque está preocupado mi bebé, ¿no? No. Sí, le dijo: mira esto, es más, le digo, voy a levantar a los babilonios y les voy a dar fuerza y ellos van a venir y ellos los van a aplastar a ustedes y ellos los... Imagínese usted lo que Dios le dijo. Y mire, yo creo que Habacuc se quedó peor todavía, hermanos. Porque Habacuc no se quedó con eso, ¿no? ¿Conoce usted a alguien así que dice una cosa y ya le explica? No, esto no. Y hace su otra lista de preguntas. Y viene con la segunda tanda de preguntas. Y ahora viene y se queja por segunda vez. Y en esta segunda vez estoy hablando en el verso número 13, del mismo capítulo 1. Y ahí, hermanos, es donde él empieza a entender las cosas. Oh Señor, nuestra roca, empieza a entender. Dice: has enviado a los babilonios para corregirnos, para castigarnos por nuestros pecados. Pero tú eres puro y no soportas la maldad. Ahora, mire las otras quejas. Verso 13. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio? Mire, sigue con los reclamos Habacuc. Somos tan solo peces para ser capturados y maltratados. Somos simples criaturas, dice el verso 14, del mar, que no tienen quien las guíe. Y sigue preguntándole: tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran. Mira, hermanos, yo entendí cuando estaba leyendo eso que cuando no tenemos una visión clara, lo único que nosotros hacemos es quejarnos, ¿no? Nos quejamos una y otra y otra y otra vez. Pero ¿sabe qué pasa? A veces nos quejamos con las personas incorrectas. Por lo menos lo bueno que hizo Habacuc fue quejarse con el Señor.
Y mira el verso 2, el capítulo 2, perdón, verso 1, me llama la atención. Y dice, en la traducción del lenguaje actual, ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar atento, voy a esperar tu respuesta. En otras versiones dice, subiré a mi torre de vigilancia y aquí voy a estar esperando, Señor. Aquí voy a estar viendo cuando tú me contestes, cuando tú me respondas, Señor. Porque no estoy entendiendo toda esta complicación. Y como tenemos un Dios, hermanos, paciente, misericordioso, que aunque estemos queja tras queja tras queja, Él tiene la paciencia para decirnos, espérate, te voy a explicar una vez más. Lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con peras y manzanas, a ver si ahora sí lo entiendes, Habacuc. Y hermanos, cuando el Señor le contesta, lo que le dice el Señor, este texto es muy famoso porque habla de la visión. Capítulo 2, verso 2. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión. Estoy leyendo en la Reina Valera. Dice, escribe la visión, grábalas en tabla para que pueda leerse de corrido. Y aunque la visión tardara en su cumplimiento, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala. Porque sin duda vendrá. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, esa famosa frase, mas el justo por la fe vivirá. Creo que esos textos, hermanos, lo resume todo. Por un lado le dice, mira, tú ves a los injustos, tú ves a los orgullosos, tú ves a esta gente malvada que anda haciendo cosas, tranquilo, Habacuc, ¿no? Que van a haber recompensas para ellos en algún momento. Pero sabes una cosa, mas el justo por su fe vivirá. Mire qué interesante, el que es justo se mantiene justo por fe, porque cree que el Señor hará justicia en algún momento, porque le cree al Señor, porque cree que la recompensa la va a recibir del Señor. Por eso se mantiene justo, no se desespera y dice, no, el Señor aquí no me ha dado nada, yo sigo en las mismas. Y en muchos pasajes encontramos personas quejándose, diciendo, ¿por qué esta gente prospera? ¿Por qué ellos, verdad, cada vez sus animales se reproducen, tienen muchas cosas, y por qué yo no? Otra vez, el justo vivirá por fe, vivirá creyéndole al Señor. El justo vivirá creyendo en las promesas del Señor. Y mira, hermano, después que el Señor le da toda una explicación, contesta a las preguntas que tenía Habacuc, Habacuc termina rindiéndose delante del Señor. Algunos creen que lo que aquí habla son las de las luchas internas, que el libro de Habacuc habla de las luchas internas que tenía Habacuc. No está tan enfocado en todas las profecías que él dio al pueblo, sino que está enfocado en las luchas internas que él tenía. ¿Alguno de ustedes ha tenido luchas internas alguna vez? Creo que siempre, creo que todos. Hay momentos que enfrentamos luchas sin Señor, pero ¿por qué esto? Señor, yo quisiera que fuera de esta manera. Señor, mira, Señor, y empezamos a frustrarnos por las circunstancias que nos están rodeando, y más en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, con desafíos que encontramos, con luchas que tenemos. Pero ¿sabe qué? Habacuc logró entender. Y empieza la oración de Habacuc en la Reina Valera, en el capítulo 3, en el verso 2. Bueno, empieza diciendo, esta fue la oración entonada por Habacuc. Mire, hasta música le puso a Habacuc a esta oración que estaba haciendo. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer.
y en la ira acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos complicados, en medio de los tiempos donde encontramos problemas de trabajo, problemas económicos, donde encontramos problemas de salud, donde encontramos problemas financieros, donde encontramos problemas migratorios, donde encontramos un sinfín de problemas. En medio de esos tiempos, dice, aviva tu obra en medio de esos tiempos y hazla conocer. Y mire, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 11, podemos encontrar cómo él empieza a recordar las misericordias del Señor. Empieza a recordar el día en el que los israelitas pasaron el mar en seco. Y empieza a recordar a Josué cuando estaban en la pelea y le dice, sol, detente. Y la guerra siguió y ganó Josué. Y mire, hermano, empieza a recordar todo lo que Dios había hecho. Y sabe, termina su oración de la siguiente manera, Habacuc. Después, ¿verdad?, de poder conocer la grandeza de Dios, dice en el verso 17. Mire, este es otro texto famoso que quizá usted lo ha escuchado mucho. Y es donde termina diciendo, aunque la higuera no florezca, 3:17, aunque la higuera no florezca y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Mire, hermano, mire la convicción de Habacuc. Aún así, ¿qué dice? Me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. ¿Cuántos están de acuerdo? Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Mire, hermano, ¿cómo termina Habacuc? Después de este tiempo, después de esta, podríamos pensar que fue una crisis, no sé si una crisis de fe, tuvo una crisis ahí Habacuc. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza acerca de la visión? ¿Qué aprendemos cuando la visión no es clara? Cuando usted está viendo el año que viene y ve un año oscuro, no ve claro, no sé cómo me va a ir este año, ¿verdad? No sé, veo las cosas ahí, no están tan claras, la situación económica no está bien, la situación política complicada, ¿verdad? Es más, hasta las familias con problemas, no sé qué va a ser este año, la visión no está clara. Necesitamos reenfocar la visión. ¿Qué hizo Habacuc para poder reenfocar la visión? Número 1, presentó sus frustraciones delante del Señor. Yo le animo, presente sus frustraciones delante del Señor. Hermanos, todos tenemos frustraciones, todos tenemos situaciones que enfrentamos, cosas que muchas veces no entendemos. Y mire, usted dígaselas tal como usted las ve, tal como usted las entiende. ¿Sabe? Recordaba que Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda, hermanos, a orar. Yo lo veo de esta manera, que el Espíritu Santo nos traduce usted. Nosotros tratamos de decirle al Señor las cosas, pero a veces hasta nos confundimos. Pues decimos, ay, Señor, ¿qué te dije? No, perdóname lo que te dije. Pero el Espíritu Santo sabe lo que usted y yo queremos decirle. El primer consejo es presente sus frustraciones delante del Señor. Lo que usted esté pasando, lo que usted esté viviendo. Mire, hermano, dice en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego con acciones de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Cuando usted le presenta al Señor, hermano, sus frustraciones, todo lo que tiene, todo lo que no entiende. Señor, estoy frustrado con mi esposo. Señor, no sé qué tiene, no se pone las pilas, no avanza, Señor. Señor, estoy frustrado con mi esposa, Señor. Señor, con mis hijos. Estoy frustrado con mis hijos, con mis hijas, Señor. No agarran la onda, como dicen por ahí, ¿verdad? No están, hermano, no están reaccionando, Señor. Hermano, traiga todas sus frustraciones, traiga todo delante del Señor. ¿Y sabe qué? Y sabe, hermanos, ¿qué podía haber en este tiempo? Que cuando vemos solamente el presente, nos quejamos. Pero cuando escuchamos a Dios, Él nos muestra tanto el pasado como el futuro. Y entonces las circunstancias cambian, porque aún el pasado puede ser de bendición para nosotros. Si usted ha visto la mano de Dios en el pasado, hermano, usted va a decir, no, Dios ha sido fiel. Esto es una circunstancia difícil que estoy pasando, pero Dios me ha salvado de muchas circunstancias difíciles. Amén. Y ahí es donde nuestra fe crece. Segundo consejo, dispóngase a escuchar, ¿qué cosa? A escuchar la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos tratando de escuchar la voz de Dios. Se me venía un ejemplo durante esta semana. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Busque cuál es el texto que más le guste. Si sabe uno de memoria, ese va a ser. Si no, abra su Biblia y busque un texto. El texto que sea más conocido para usted. Y entonces vamos a leerlo. A ver, busque el texto. El texto que usted desee. El texto que usted quiera. ¿Ok? Y lo vamos a leer todos al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Sea de memoria, sea leído. Y entonces después, lo que vamos a hacer es que después que usted lea el texto, entonces vamos a ir dejando de leer y solo uno se va a quedar leyendo para ver cómo es la diferencia. ¿Estamos? Usted se queda, vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Okay? Primero leamos el texto todos juntos. A ver, 1, 2, 3, en voz alta. Muy bien, muy bien, muy bien, va muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer otra prueba. Ahora vamos a empezar a leer todo y poco a poco de allá para acá van a ir dejando de leer, conforme yo les vaya diciendo van a ir dejando de leer y al final solo una persona se va a quedar leyendo. ¿Ok? Al que no me esté mirando y al que no esté leyendo, ese va a ser el que lo va a leer. ¿Ok? ¿Estamos? Hermana, usted. Sí. Al final usted se queda leyendo. ¿Ok? ¿Estamos listos? A ver, ¿qué texto? Les voy a hacer primero la pregunta. La hermana Nancy, ¿qué texto estaba leyendo ahorita? ¿Ah? ¿Qué texto? Si alguien me dice qué texto, hermanos, van a ver algo gratis. El 31 come gratis, el que me adivine qué es. ¿Ah? ¿Qué texto? Los de este lado, ¿qué texto estaba leyendo? ¿No? Ok, otra vez, vamos a hacer la prueba otra vez. A la cuenta de 3. Y yo les voy a ir diciendo de aquí para acá sí, y se van de allá atrás, van dejando de leer, y de último se va a quedar solamente ella leyendo, y vamos a ver si hay una diferencia. ¿Estamos listos?
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Empiecen a leer todos. Ok. Los de allá, dejen de leer allá de este lado. Ok. Siga leyendo, hermana, en voz alta, siga. Ok, esto es. Siga leyendo, hermana, siga leyendo, fuerte. Muy bien, muchas gracias, hermana, muchas gracias. ¿Qué texto estaba leyendo la hermana? ¿Y por qué al inicio no sabían cuál estaba leyendo? Qué interesante, ¿no? ¿Sabe que lo mismo está pasando cuando Dios nos está hablando? Dios nos está hablando, pero todos estamos hablando al mismo tiempo. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Dios, ¿por qué no me habla? Dios, ¿por qué? Porque necesitamos tener un momento de escuchar. Ojo con eso. Habacuc presentó una queja, una querella delante de Dios. Pero después él escuchó y se quedó tranquilo para poder escuchar la voz. El segundo consejo es escuchar la voz del Señor. Y la tercera, ¿sabe cuál es la tercera? Creerle al Señor. Creerle a Dios, creer las promesas, creer la palabra de Dios. Porque cuando empezó a explicarle el Señor la segunda vez, entonces, hermano, cuando empezó a explicarle la segunda vez, él escuchó y le creyó a Dios. Mira, Habacuc, el justo va a vivir por fe, Habacuc. Mira, Habacuc, las cosas, no te preocupes de los malos, Habacuc, van a tener su recompensa. Y él estaba escuchando. Y lo más importante, estaba creyendo la palabra del Señor. Y cuando él cree, entonces trae esta oración de convicción. Y es una oración, hermanos, extraordinaria, donde empieza a decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Donde dice: Señor, yo reconozco todo lo que tú has hecho. He visto mi pasado y ahora mi fe. Mire, yo veo que hay una crisis de fe. Realmente yo puedo ver que Habacuc tenía una crisis de fe. Porque esto no lo estaba diciendo al inicio, lo estaba diciendo al final. Y ahora está diciendo: Señor, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque ya no hayan frijoles, Señor, aunque no hayan tortillas, Señor, aunque no hayan tamales de carne, Señor. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a adorar. Yo te voy a servir. No importa lo que esté pasando alrededor mío, porque yo te estoy conociendo. Ahora la visión está siendo más clara. ¿Sabe? Lo importante en la visión que usted quiera proyectarse para el año que viene es la convicción que usted tenga en el Señor. Creerle al Señor. Creer, hablar cosas positivas. Y quizás de eso vamos a estar hablando el 31. De que usted, hermano, empiece a hablar cosas positivas. Mire, la oración cambió de Habacuc. ¿Cuál es su oración? ¿Cuáles son sus palabras que usted está diciendo? ¿Usted está declarando palabras de bendición, hermanos? ¿O está hablando palabras de tristeza, de que ya está derrotado? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? Es más, ¿con qué palabras ministra usted a su familia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Con qué palabras trata usted a sus hijos? ¿Cuáles son las palabras con las que está ministrando a sus hijos? ¿Cuáles son las palabras que está ministrando a su esposo, a su esposa? Mire, hermano, esas palabras, y de eso podemos hablar otra hora aquí. Las palabras hacen efecto. ¿Sabe algo que estaba escuchando en estos días? Que no solamente las palabras hacen efecto, sino hasta los pensamientos tienen efecto. Fíjese, hay una persona que ganó el premio Nobel de la Medicina en el 2009. Ella hizo un estudio y en ese estudio ella concluyó que nuestro cuerpo, hermanos, que nuestro cuerpo puede ser ministrado por nuestros pensamientos. Que nuestras células, mire esto, hermanos, que nuestras células pueden escuchar nuestros pensamientos.
Y cuando usted está teniendo pensamientos malos, su cuerpo está creyendo esos pensamientos malos. Si usted empieza a pensar que está enfermo, que termina estando enfermo. Y entonces el cuerpo le dice, sí, es que me duele esta mano, me duele esta mano. Y al final usted sale con dolor de la mano porque ya se lo creyó el cuerpo. Y entonces, hermanos, necesitamos creerle, ¿pero a quién? A Dios. Crea la palabra del Señor. Y hay tantas promesas en la palabra del Señor. Y necesitamos agarrarnos de esas palabras, agarrarnos de esas promesas que el Señor tiene para con nosotros. Lo invito a ponerse de pie.